comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes como a YouTube que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio. Y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. ¡Hola a todos! Es hora de comenzar, como cada uno sabe, la sección que todos aman, personajes que nos gustaría ver tarde o temprano dentro del universo, con el pedido de ahora, siendo parte de Toximico 156. Así que chequemos juntos cuáles son sus opciones, iniciando la semana, pueden entrar o no a este mundo de terror. El primer personaje es uno viejo, que pertenece de hecho al mundo de Mickey Mouse, pero posiblemente por la misma razón no lo recuerden o conozcan al 100, sino en este caso, Horace Horsecollar, o por español en caso de nosotros, Horacio el Caballo. ¿Ese quién es? Esta creación de Walt Disney y Ub Iwerks, quienes crearon como sabemos a Mickey Mouse, el cual debutó en el corto del 29 de Plowboy, o por español, El Chico del Arado. ¿Quién era aquí? Bueno, el caballo de arado de Mickey, quien trabaja en un granero como granjero, hasta que llega Minnie Mouse con su vaca. Y aunque se mostraba de forma cuadrúpeda como un animal normal, Horacio también podía caminar en dos patas, como un animal antropomórfico, o sea humanoide, elemento que se fue intercambiando con el paso de los cortometrajes. Incluso, en el corto de Just Fool, lo mostrarían como parte del elenco de los secundarios, y al mismo tiempo, le dieron de pareja a Clarabelle, o la vaca Clarabella, quien luego se convirtió también en ella, pero en la pareja de Goofy. Y finalmente a partir del 30 con el corto The Shining, lo mostraría ya directamente como un animal humanoide que camina, bueno, como dijimos, en dos patas, sin inventar a sus personajes de una vez por todas. Y en caso de que no sepan, a forma curiosa, la idea de Horacio vino de uno de los conceptos originales de Mickey Mouse, al cual querían convertir sí o sí en un caballo, antes de elegir lo bueno al ratón que conocemos. Y su apellido, Horsecollar, es una referencia directa al collar de grande que lleva en su cuello, ese que usan para arado, donde también lleva un moño o una corbata. Sin embargo, con el paso de las siguientes décadas y la llegada del color, Horacio fue dejado de lado, también porque se crearon, como sabemos, el Pato Donald y Goofy respectivamente, que se convirtieron en nuevos compañeros y amigos de Mickey Mouse, y así hizo que sus apariciones fueran menores, en otros cortometrajes, también en formato de cómic oficial de Disney, alguna que otra película en cameos, aunque durante los últimos años regresó, no de manera tan grande, pero también en otros productos, el corto Get House de 2013 y el videojuego Epic Mickey, pero sí es de los más rezagados a nivel general. Sin embargo, tal vez no sepan que Horacio o Horace ya es dominio público. Su corto de 29 expiró justo a inicio de 2025, por lo tanto, este diseño original, que va de lo animal a antropomórfico, se puede implementar como ustedes deseen. Y la idea que nuestro amigo tiene, que también nos planteó cómo quiere llevarlo a cabo sí o sí, es que Horacio sea una caricatura dejada en el olvido, por debajo y atrás de otras, y poco a poco, corrompiéndose en ese mar de enojo, odio y deseo que quiere, decide una vez por todas tanto matar a los animadores que llegaron como también a las caricaturas posteriores a él. Pero aquí hay como un detalle interesante, que puede cambiar entre su apariencia que conocemos, lo humanoide, a una versión también cuadrúpeda para atacar a otros, pero manteniéndose lo que es, un caballo monstruoso, lleno de enojo, ira y odio puro para todos. No, tú no sales en este episodio. El segundo personaje es uno que tal vez muchos conocemos por una película en particular, estrenada en el 98 y protagonizada por el querido Eddie Murphy, exactamente hablando aquí del mismo Dr. Dolittle, que nos cuenta la historia de nuestro protagonista titular, un hombre que de chico descubre la habilidad que puede hablar y entender a los animales. Sin embargo, por un evento entre parte traumático, decide ignorar y olvidar todo esto, y ya de adulto, casado y con hijos, descubre nuevamente que puede hacerlo, aunque al inicio intenta de una forma u otra ignorar este don. Pero al final del día, no se da cuenta que se une más con su familia y puede entender cómo ayudar a los animales, lo acepta. Termina el proceso porque un magnate corrupto de negocios intenta sí o sí adueñarse del local, como también establecimiento médico que él tiene. Y en particular es una película muy buena, más de lo que cualquiera espera. Sin embargo, tal vez no sepan que Dolittle no nació directamente bajo este filme, sino que es un personaje, ahora sí, más viejo del usual. Exactamente, debutó con el libro The Story o La Historia del Dr. Dolittle, publicado en 1920, a mano del escritor británico Hugh Lofting, quien, de parte de las líneas británicas durante la Primera Guerra Mundial, él, en las trincheras, le escribió a sus hijos varias cartas, pero no relatándole la guerra, ya que se sabía lo horrible como también en cierto punto mundano que era.
sino que otra cosa, la historia ficticia de un hombre de la Inglaterra victoriana, quien en lugar de tratar con los humanos, lo hacía con los animales, ya que podía entenderlos, oírlos y hablar con ellos. Poco a poco, convirtiéndose en un naturalista, para ayudar a la madre naturaleza directa, a otras especies y más, siendo este el inicio de Dolittle, al cual publicaría, como dijimos en el 20, a su primer libro, mismo que tuvo una buena recepción, aunque las partes relacionadas con el racismo fueron muy mal criticadas en su momento. Sin embargo, se agregó una larga colección, con 15 historias. La última es una recopilación de sus relatos anteriores, y eso daría pie más tarde a varias adaptaciones, una en el 67, la cual fue hecha por Fox, y a pesar de su gran trabajo de forma de producción, fue de las películas más caras que elaboraron, tanto que también fue un fracaso en taquilla y hubiese llevado a la compañía a la bancarrota, de no ser porque lo salvó, bueno, literalmente el planeta de los simios, genial. Luego una serie animada del 70 al 71, tras esto la película de Eddie Murphy que mencionamos, que terminó generando una franquicia, donde tristemente la calidad fue bajando, y por último, una película / remake o adaptación con Robert Downey Jr., que pasó sin pena ni gloria. Se estrenó en medio del COVID-19, la gente no fue al cine a apoyar al 100%, y también fue una excepción en taquilla. Y con todo lo que he mencionado, Dolittle también es dominio público. Sus primeras 9 historias, antes de los años 30, pasaron directamente sin copyright, así que se pueden implementar como ustedes quieran, no habrá ningún problema. Y ahora realidad de nuestro amigo para este caso, es que Dolittle es un hombre que nuevamente puede entender a los animales, pero desea de una forma u otra entrenarlos. Eso dentro de África, mientras tiene un viaje directo. Y poco a poco con cada uno, decide implementarlo como sus compañeros o amigos para matar a los cazadores furtivos, aquellos que ponen en peligro a los animales, sus hábitats y por ende familias en este continente. Cosa que lo más cercano, por divertido que suene, es una película de terror y comedia más The Voices, protagonizada por Ryan Reynolds, donde puede hablar con los animales y al mismo tiempo comete crímenes sanguinarios. ¡Tienes que matarla! Disculpa, ¿qué dijiste? Ya me oíste, acábala. De aquí llegando a la tercera, es una historia que honestamente tal vez muchos de ustedes, incluyéndome antes, no la conocían para nada, aunque pertenece a la misma época de cuando nació justo Caperucita Roja, La Bella Durmiente y otros más, siendo aquí Juan Sin Miedo, o por su nombre original, The Story of the Youth Who Went Forth to Learn What Fear Was, o la historia del joven que salió a aprender qué era el miedo. ¿Qué layos dijo? Dentro de ese nombre tan largo, la historia fue coleccionada por los conocidos hermanos Grimm en su buena colección Grimm Fairy Tales de 1812 y sigue la historia de un joven sin nombre, aunque de forma interesante, acá la tradujeron como Juan, quien no tiene miedo para nada, exactamente, ni a los fantasmas, ni monstruos, ni criaturas, etc. No puede sentir ese pavor. Así que sale en búsqueda, en su propia aventura, de poder descubrir sí o sí lo que es el miedo, enfrentándose a diferentes criaturas que no los usan y más tarde quedándose en un castillo, al cual se considera embrujado para probarse a sí mismo, ya que si logra pasar 3 noches, puede con eso tomar la mano de la princesa. Es posiblemente de manera exacta las historias menos conocidas que los Grimm coleccionaron, con su principal temática siendo, bueno, eso, el miedo. Y también que existen otras versiones anteriores, donde solamente se enfocaban en la parte del castillo, a la que Juan tenía que entrar, quedarse ahí las 3 noches y no ser asustado para nada, cosa que consigue. Por el simple detalle que a pesar de ser una historia no tan popular, es dominio público, tiene exactamente 200 años o un poco más en existir. Y la idea de terror aquí es que en vez de ponerlo como villano, Juan es un héroe, un sujeto o chico que sin la capacidad de sentir miedo, al descubrir que su pueblo, o posiblemente el estado entero, está atacado por criaturas maliciosas, horripilantes o Lovecraftianas, que para los conocedores de aquel autor saben lo que hablo, decide enfrentarse a ellas para liberar a su ciudad, a su pueblo y literalmente acabar con cada una, ya que bueno, como dijimos, no puede sentir miedo ni pavor contra ellas. Y el último personaje que hablamos es de hecho una novela gráfica que es similar al caso anterior, en este caso no conocía para nada, siendo la primera ocasión que luego haciendo este video, hablando exactamente de Ghostópolis, publicada en el 2010, a mano del escritor Don Tannapel, quien de forma divertida su carrera comenzó como animador de la serie El Ataque de los Tomates Asesinos. Sí, esta saga tuvo una caricatura, por lo que suene. Y en caso de haberla leído o conocido, Ghostópolis nos pone en el papel de 2 personajes. El primero es un joven llamado Gar, el cual sufre una enfermedad desconocida y tiene una tensión muy horrible con su familia. Su madre odia a su abuelo, en pocas palabras. Y del otro lado tenemos a Frank Gallows, un agente del grupo de trabajo de inmigración sobrenatural, el cual se dedica a cazar fantasmas y transportarlos de vuelta del más allá, también conocido como Ghostópolis, de donde provienen. Sin embargo, unos días, Frank, el cual tiene la misión de enviar un caballo sobrenatural esquelético de vuelta a este lugar, termina también por accidente enviando a Gar justo a Ghostópolis,
y por ende es despedido. Así que él, junto con su ex prometida fantasmal, Claire, deciden ir a ese sitio para saludar al chico, visto que es amigo de aquel fantasma, al cual llama Skinny, porque bueno, es un caballo esquelético, o sea, no tiene piel ni nada. Y a partir de ese punto, entrando en la ciudad principal por los peligros que hay, Gar va conociendo directamente el pasado de Ghostópolis, cómo fue construido, la persona horrible como demoníaca que lo gobierna, y también con ello todos los secretos que se esconden ahí. Sí, es una historia que tal vez no muchos hayan antes leído o escuchado. Sin embargo, por lo que estuve viendo, tuvo buena recepción entre el público y los lectores, tanto que visualmente querían hacer una adaptación animada, eso directo a película con Hugh Jackman. Pero tristemente el proyecto parece que nunca avanzó, se quedó estancado por algún motivo. Y en caso que se pregunten, Ghostópolis tiene derecho de autor, con su creador, Doug, aún en vida entre nosotros, es complicado afirmar cuándo podría pasar a dominio público. Pero aquí de nuestro amigo es que aquí Gar, en lugar de ir a Ghostópolis, termina yendo a una ciudad gemela, pero peor, un lado más infernal que nadie más conoce de ahí, donde habitan demonios que quieren de una manera u otra, tras descubrir que él pudo llegar a este lugar, ir a la Tierra, con el fin de causar caos, destrucción entera a cualquier persona que vea. Por lo tanto, Gar, junto a Skinny, como su compañero, intentan hacer lo posible para regresar justamente a la superficie, pasando con esto y intentando a los demonios de lograr derrotarlos. Y concluyendo de esta forma, de los 4 mencionados, 3 no tienen derecho de autor, siendo Horacio el Caballo, o Horace Horsecollar, la primera versión original de Dr. Dolittle, y Juan Sin Miedo, ya que no mencionaré su nombre completo. Y el único que tiene derechos por obvias razones recientes es Ghostópolis, la novela gráfica. Pero así, mis amigos, es como finalizamos este video. Espero que cada uno de ustedes, como Toximico, quienes se han pedido, lo disfruten demasiado. Invítalos que nos apoyen en este canal, Julio P y su mundo de terror, al cual nos falta así de poquito, como saben, para llegar juntos a los 1000 suscriptores. En serio, estamos tan pero tan cerca de hacerlo. Por eso se pueden suscribir, darle like, compartirlo quienes quieran, activar la campana de notificaciones y también mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper. Tal vez haré saber ahí de cualquier otra cosa. Gracias. Y no se preocupen, sí o sí estoy tomando cada uno de los pedidos que me hacen. Son muchísimos, cosa que agradezco, pero tarde o temprano los verán en este canal. No se preocupen por eso. Hasta la próxima. ¡No tiene batería! Chicos, no tiene baterías. ¿Me pueden explicar entonces por qué cuando le acerco una moneda... ¡Ah, la está viva, güey! Esto es Halloween,